Bueno, muy buen día a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, que es el tema del trabajo práctico número 2. Y es justamente los parámetros del sonido. Bueno, ¿qué decimos cuando decimos parámetros? Bueno, vendría a ser como eso que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar un sonido que se escucha de una manera y otro sonido que se escucha de otra manera, ¿sí? Entonces podemos decir que los parámetros son esas pequeñas cositas que hacen que un sonido sea como es. ¿Se va entendiendo? Bueno, lo vamos a explicar de vuelta ahora con las palabras que van. En los parámetros del sonido tenemos 4 ítems: altura, duración, timbre e intensidad. Altura, duración, timbre e intensidad. Perfecto. Vamos a empezar con el último. Cuando hablamos de intensidad, es muy simple lo que vamos a decir. Yo puedo hablar fuerte o puedo hablar despacito. Eso es la intensidad. O fuerte o débil. Obviamente que para hablar de fuerte y débil, podemos hablar también como si fuera una escalerita, ¿no? Débil, un poquito menos débil, un poquito más fuerte que eso y hasta que llegar al fuerte. Entonces, no es que tenemos solamente dos intensidades posibles, sino que tenemos más, ¿no? Vamos a empezar a explicar todos estos parámetros del sonido con un maravilloso instrumento que se llama triángulo y que lo tengo justito acá adelante. Esto para que lo expliquemos de una manera un poquito más musical. Bueno, muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de una intensidad débil, estamos hablando de esto. Yo puedo ir creciendo hasta tener una intensidad fuerte. Y bajar de vuelta hasta una intensidad débil. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que la intensidad más débil de todas es el silencio. Y la intensidad más fuerte vendría a ser como algo que en realidad no podemos medir, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la duración. Cuando hablamos de duración, hablamos de sonidos cortos o de sonidos largos. Y el triángulo nos viene perfecto para explicar esto. ¿Qué es un sonido corto? Cuando yo estoy haciendo sonar el triángulo, el sonido no sigue, no hace esto, sino que hace tac y se queda acá, ¿no? Si nosotros lo escribiéramos, por ejemplo, el sonido sería tic, tac, tac. Solamente suena cuando yo lo estoy golpeando. Ahora, si yo hablo de una duración más larga, en realidad lo que estoy diciendo es que el sonido sigue después de que yo lo golpeé. Muy bien. Como en la intensidad, nosotros tenemos también diferentes medidas para esto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una duración muy corta, una duración un poquito más larga, una duración un poquito más larga que esa, pero ven que el sonido se termina, ¿no? Y una duración mucho más larga todavía. Ven que el sonido sigue. Muy bien. Entonces tenemos, como dijimos antes, duraciones cortas, duraciones también que pueden ser medias o duraciones largas. Muy bien. Vamos a hablar ahora del timbre. Y para hablar del timbre, lo que nosotros tenemos que saber es que cuando decimos timbre estamos diciendo que es ese parámetro, ¿sí? Como decimos antes, parámetro del sonido, que nos ayuda a reconocer un sonido de otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que a mí me reconocen por mi voz y
a mamá y a papá los reconocen por su voz, en realidad lo que estamos diciendo es que los están reconociendo por el timbre de su voz, ¿sí? Y si vamos a los instrumentos musicales, yo acá tengo otro triángulo. Vamos a ver si estos dos triángulos tienen timbres distintos. Bueno, muy bien. Como se dan cuenta, tienen sonidos distintos, lo que nosotros naturalmente llamamos suenan distintos. Bueno, cuando nosotros decimos que suenan distintos, no hace falta ni siquiera que los veamos, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto. Bueno, como se dan cuenta, seguramente ustedes reconocen cuál es el sonido de cada triángulo, seguramente, ¿no? O por lo menos se dan cuenta que es distinto. Bueno, ¿se están dando cuenta que es distinto? Porque estos instrumentos, si bien son el mismo, tienen distinto timbre. Bueno, para explicar la altura, vamos a ir a otro instrumento, porque esto es un poquito más... es para explicarlo de una manera distinta, vamos a decirlo. Bueno, para demostrar la altura, vamos a en realidad decir que hay algunas maneras de medir la altura. Primero vamos a encontrar muchas alturas en un mismo instrumento, ¿sí? Que es algo que nosotros ya habíamos trabajado y que en realidad vamos a volver a trabajar para la clase que viene, pero lo habíamos visto en un video, en el video número 2 que mandé en la primera semana, que hablábamos de melodía y hablábamos de escala y de sonidos graves y agudos. Bueno, justamente la altura se mide así, grave y agudo, ¿sí? ¿Qué es un sonido grave? Bueno, podríamos decir que un sonido grave vendría a estar más o menos por acá, mientras que un sonido agudo podría estar más o menos por acá, ¿no? Bueno, un sonido grave, ¿sí? Significa que suena como algo grueso, digamos, ¿no? Así se suele decir. Y un sonido agudo suena como muy finito, ¿bien? Pero a su vez, nosotros podemos encontrar sonidos graves en un mismo instrumento, ¿sí? Sonidos agudos en un mismo instrumento, y a su vez instrumentos graves e instrumentos más agudos. Por ejemplo, yo en este momento voy a tocar, ¿sí? Un instrumento que ustedes seguro todavía no conocen, y después en un ratito se los voy a mostrar como para que lo vean. Se llama marimba, ¿sí? La marimba es un instrumento de percusión. Y van a notar que es un instrumento que suena bastante grave. Escuchémoslo un poquito. Muy bien. Ahora, si lo comparamos con otro instrumento que tengo acá al lado, que es un metalofón, van a darse cuenta que este es un instrumento agudo. Como dijimos antes, también tienen distintos timbres, ¿no? Pero aparte de tener distintos timbres, o sea, que yo podría reconocer uno de otro, uno suena más grave que el otro, que es mucho más agudo, ¿sí? Bueno, a su vez, dentro del mismo instrumento tenemos sonidos más graves, vamos a la marimba de vuelta, y sonidos más agudos, o sea que están más arriba. ¿Cómo llego a ese sonido? Bueno, dentro de un instrumento grave tenemos sonidos más graves y sonidos más agudos, pero que no van a llegar a ser tan agudos como el del instrumento agudo, ¿no? El instrumento agudo, como vemos, también tiene sonidos más graves y sonidos más agudos. Escuchemos. Bueno, como vemos empezamos de los graves y fuimos hacia los más agudos.
Pero estos graves no son tan graves, ni siquiera llegan a ser tan graves como el más agudo de la marimba, que es de por sí un instrumento grave, ¿sí? Entonces, para repasar, cuando hablamos de altura podemos hablar de altura de un mismo instrumento o de altura de distintos instrumentos. Cuando hablamos de altura en un mismo instrumento, tenemos que decir que los instrumentos que tienen notas empiezan desde las notas más graves y van hasta las notas más agudas. Y cuando hablamos de instrumentos, vamos a decir que hay instrumentos que siempre van a sonar más graves que otros instrumentos. O si lo cambiamos, instrumentos que siempre van a sonar más agudos que otros instrumentos. ¿Se entiende? Bueno, hagamos una mezcla a ver cómo suenan estos dos juntos. Bueno, ¿reconocimos más o menos cuál es cuál? Bueno, acuérdense, tenemos la marimba, que es un instrumento grave, y el metalofón, que es un instrumento mucho más agudo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es, solamente para calmar su curiosidad. Esto es una marimba. Muy bien. Y este es el metalofón. Bueno, seguramente en algún momento vamos a trabajar un poquito más estos instrumentos para que vean bien de qué se trata, qué son, para qué sirven, y etc. Bueno, espero que hayan entendido muy bien este videito y hagan el trabajo, después me lo mandan y espero que les guste la tarea. Les mando un abrazo muy grande.